quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. En el libro de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 20 al 24, la palabra de Dios tiene una referencia bíblica para nosotros, que queremos nosotros utilizar precisamente hoy, esta tarde. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a que oremos y quiero invitarles a que utilicemos unos minutos para pensar en este pasaje. Te damos gracias, Señor, esta tarde, esperando, Señor, que haya ahí siempre hombres y mujeres con corazones y con mentes dispuestos, con espíritus sensibles, con voluntad, Señor, para poder implementar, para poder poner en marcha, echar a andar, Señor Jesús, cada una de las enseñanzas que tu palabra nos deja, confiando en que esto nos vaya poniendo, Señor, en niveles superiores cada vez que tengamos oportunidad. Gracias, Señor, por la palabra de este día. Gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas. Gracias por bendecirnos y por permitirnos, Señor, esta bendición de poder traer la palabra. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un gloria a Cristo. Pónganse cómodos y regálenme unos minutos para poder compartir la palabra esta tarde. El tema que queremos compartir a propósito es el tema de hombres nuevos, y entiéndase por hombres el término. A veces estas aclaraciones deben de hacerse innecesarias, pero dadas las circunstancias de nuestro entorno cercano y lejano, a veces es necesario. Entiéndase por hombres el término genérico para incluir tanto al género femenino como al género masculino. Y entonces estamos hablando en ese sentido, pues, de personas nuevas, ¿verdad? Personas nuevas. Acuérdense ustedes que la palabra nuevo en este caso probablemente tenga que ver con el término que a lo mejor va a abarcar todos los puntos de reflexión de este mes, que estamos hablando de vida nueva al final del día. Hombres nuevos. Y esta tarde quiero utilizar este pasaje que acabo de leer para hacer una pequeña, una pequeña lectura de todo el capítulo 4 de la carta a los Efesios que estamos usando de referencia. Yo quisiera que me presten atención porque hay una idea que con la que cerramos, y es la que en buena medida digamos que está respaldada por todo lo que nuestro hermano Jorge ya comentó para introducirnos en esta reflexión. Pero miren, voy a utilizar 3 puntos básicos para reflexionar en este pasaje, y el primero de ellos tiene que ver precisamente con lo que en este capítulo, si ustedes leen todo el capítulo, se van a encontrar con lo que se conoce como el ministerio quíntuple. Y ese es el primer punto que quiero tocar: el ministerio quíntuple y su propósito. Porque dice Pablo en este capítulo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por eso se le conoce como el ministerio quíntuple, ¿sí? Porque está hablando en este caso de 5 ministerios. No voy a abundar en eso, no voy a hablar del quehacer del apóstol y el quehacer del profeta y el quehacer del evangelista. No voy a hablar de eso.
ni voy a hablar de cómo se amalgama a través de una conjunción en el pasaje el trabajo o el quehacer del pastor y maestro, como si fueran dos ministerios diferentes, pero que pueden ir, en este caso, unidos como uno solo. No voy a hablar de eso. Me interesa más hablar así de manera muy sencilla, muy rápida, de los propósitos o del propósito que esto tiene. Y la palabra de Dios dice en este pasaje, en el capítulo 4, no estoy mencionando los versículos porque necesitan cada hombre y cada mujer que están escuchando aquí y mirando aprender a ir a la Biblia, ¿sí? Yo puedo decirles, miren, aquí está, son los versículos y este, pero lo voy a dejar ahí, es el capítulo 4, revisa el capítulo 4. Y la palabra de Dios dice, hablando el apóstol Pablo, que, fíjate bien a lo que voy, que estos ministerios en la iglesia se ejercen con dos intenciones, ¿sí? Él constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjate bien lo que quiero que entiendas, ¿sí? Y lo estoy explicando porque esta es la idea que quiero dejar aquí con respecto a hombres nuevos y el alcance que eso debe de tener. Y dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí? Para la obra del ministerio. Fíjate bien. La palabra perfección aquí tiene básicamente dos vertientes. Y ya he dicho un montón de veces que nos saquemos de la cabeza la idea de perfeccionamiento desde el punto de vista de nunca cometer un error, porque probablemente eso es algo que nunca va a ocurrir. Nunca. Probablemente siempre va a ocurrir, por mínimo que sea, por intrascendente que resulte, va a haber algún error, ¿sí? Y no estoy hablando de errores escandalosos ni de no. Alguien puede ser una muy buena persona, puede ser ejemplar, puede ser de una ética extraordinaria, de una moral intachable, y puede estar haciendo una suma y a lo mejor a la hora de sumar y darle 54 le va a dar 52 y alguien más listo se va a fijar y va a decir, es que 52 no es 54, sí es cierto, me equivoqué, perdón, cometí un error y es la mejor persona del mundo. O sea, sí me estoy entendiendo. No, sacámonos de la cabeza la idea de perfeccionamiento desde el punto de vista de nunca fallar. No tiene que ver con eso. Pero sí hay dos vertientes desde la que nosotros podemos pensar, y a lo mejor esa idea de perfección de la que estamos hablando, que quiero que nos acudamos, es lo que nosotros debemos de convertir en un ideal. Ya les he hablado mucho del concepto de ideal. Alcanzar buscar ese nivel que resulta inalcanzable, que se convierte en utópico, pero que al final del día se convierte en la aspiración de todos nosotros, en la cuerda que nos va jalando, que si no existiera no tendríamos hacia dónde tender nosotros. No sé si me estoy entendiendo. Pero sí hay dos vertientes que entonces en función de esto necesitamos entender nosotros. Y una de ellas tiene que ver con lo que la palabra de Dios enseña, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, con respecto al concepto de perfección de Jesús. ¿Sí? Bendice, no maldigas, ora por los que te persiguen, los ultrajan y te ultrajan, perdona. Eso también lo menciona Pablo en este capítulo 4, ahorita voy a mencionarlo. Esa es la idea de perfeccionamiento que la palabra de Dios nos invita. Otra vez, los ministerios en la Biblia, en la iglesia, están establecidos para buscar el perfeccionamiento, ¿sí?, de los santos. Fíjate bien, de los santos, y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿En qué medida nosotros podríamos ser de bendición en la vida de los demás si no hay salud interior? Y la idea de perfeccionamiento nos invita a nosotros a buscar salud interior con la intención de poder edificar el cuerpo de Cristo. Acuérdense que nosotros tenemos en la iglesia un principio, el principio de la edificación.
Y el principio de la edificación en la iglesia, para los amigos que no son de la iglesia, en la iglesia, Centro Profético, Camino, Verdad y Vida Laguna, el principio de la edificación nos enseña que nosotros debemos de estar buscando las virtudes en los demás. Debemos de hacerlas notar. Debemos de exaltarlas y de alabar las virtudes de todos los demás. Y que si en algún momento se nos agotan las virtudes que podamos encontrar, el reto y el desafío de nosotros es escarbarle y buscarle de tal manera, fíjate bien, de tal manera que no nos quede espacio ni tiempo a nosotros para estar prestándole atención, ¿sí?, a las imperfecciones que las personas tenemos, que siempre van a estar ahí. No es una negación de la realidad, es simple y sencillamente que estamos buscando nosotros evitar lo que es común en todas partes, que es la crítica, que es ser mordaces, que es estar señalando los errores de los demás, que es, o sea, eso a señalar los errores nos enseñan todos los días. Vean a los políticos, nos enseñan, eso están enseñando todos los días, a señalar los errores del adversario, de aquel no lo hizo bien, esto no lo hizo bien y se han equivocado aquí y como he dicho un montón de veces, y ahora resulta que ningún político tiene virtudes. O sea, unos a otros no se miran virtudes, nada más a ellos mismos se las miran. ¿Sí me estoy entendiendo? Y eso es antibíblico, porque dice la Biblia que debe de alabarte el extraño y no tu boca. Y entonces en Centro Profético nosotros estamos enseñando que debemos de estar buscando y señalando y exaltando las virtudes de los demás. Y dice la palabra de Dios en el pasaje que estamos leyendo, pues en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, que el propósito del perfeccionamiento de la iglesia es con la intención de edificar el cuerpo de Cristo. No sé si me estoy entendiendo. El ministerio quíntuple tiene esa intención, que nosotros podamos lograr ese propósito bíblico, así de sencillo, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos nosotros de las dos vertientes, el perfeccionamiento, desde el punto de vista del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que implica orar, perdonar y bendecir, así de simple. Fíjense en lo que estoy diciendo, Lo que estoy diciendo es que el hombre y la mujer que es capaz de orar por sus enemigos, bendecir al que lo maldice y perdonar al que le ofende o le agrede, ese hombre y esa mujer es perfecto, dijo Jesús, como su Padre que está en los cielos es perfecto. 3 cosas, hermanos, si están aquí, 3 cosas que de pronto son solo 3 cosas. Y luego nos quedamos pensando y decimos, pero qué difícil resultan a veces, ¿verdad? 3 cosas. Bendice al que te maldice, ¿no? Aunque no nos enteremos que dicen algo malo de nosotros, ¿verdad? Porque nos encendemos. Bendícelo, te maldijo, dijo de ti, tú bendícelo. A ti te va a ir bien. Pero que a ti te va a ir mal. A ti te va a ir bien. Pero que tú eres esto. Tú eres un hijo de Dios. Imagínate luego tener ese espíritu, ¿no? Ora por el que te ultraja, el que dijo mentiras de ti, el que habló mal de ti, el que... ¿Sí? Ora por él. Bendícelo en oración, Señor. Eso te trae paz, te lo digo por experiencia. Y perdona al que busca ofenderte. Porque es de gente sabia, ¿no? Practicar eso. ¿Qué asunto andar cargando ahí con sacos de alacranes que nada más te andan mordiendo la espalda? No tiene caso. Ese es perfeccionamiento desde el punto de vista de la propuesta de Jesús, según el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. La otra vertiente de perfeccionamiento, y esto es algo que quiero que quede bien claro, tiene que ver con la idea de capacitarte a ti para que hagas mejor las cosas, que es lo que se busca hacer en las escuelas, es lo que buscan hacer las empresas, ¿verdad? Con talleres de capacitación, con enseñanza. Cuando se hace eso, se está buscando perfeccionar a la persona para que tenga un mejor desempeño en su quehacer. Y esa es la otra idea bíblica que la palabra de Dios nos presenta a nosotros con el funcionamiento del ministerio quíntuple que la palabra de Dios nos presenta acá.
estar mejor capacitados para poder desempeñar un mejor trabajo en la obra de Dios. A veces a lo mejor de entrada no vamos a entender de qué estamos hablando acá, pero miren, todo esto tiene que ver con la idea de hombres nuevos. Ahorita vamos a entender por qué. Mejor todavía, vamos a entender por qué. En la palabra de Dios, en el segundo punto, este pasaje de la palabra de Dios nos invita a nosotros a pensar en qué adoptar. Acuérdate, una y otra vez hemos dicho nosotros que las cosas que hacen daño y las cosas que están mal en nosotros no se van de nuestras vidas cuando nosotros nos negamos a tenerlas, cuando nosotros las rechazamos, cuando nosotros queremos quitarlas, o no se van así. No se van porque todo vacío necesita ser ocupado, y entonces ese espacio que se queda vacío por algo que quitamos de nuestra mente, por algo que quitamos de nuestro corazón, por algo que quitamos de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, ese vacío que va a quedar ahí si quitamos algo, necesariamente tiene que ser llenado por algo. No se puede quedar vacío. Nunca. ¿Cuál es la mejor manera de poder nosotros modificar la condición en la que nos encontramos? Lo hemos dicho un montón de veces. Sustituyendo. O sea, en lugar de pensar en quitar, necesitamos pensar en poner. De tal manera que cuando vamos poniendo algo, en la medida en lo que vamos poniendo va entrando, lo que hay en nosotros que queremos quitar, ¿sí? Aquello va entrando y esto va saliendo, ¿sí? Eso lo hemos dicho un montón de veces. Yo espero que haya quedado claro eso. Y entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra de Dios, en lo que nosotros estamos revisando aquí, nos invita a nosotros a pensar en lo que necesitamos adoptar. Ese es el segundo punto que quiero tocar. ¿Qué adoptar? Según la Biblia, capítulo 4. Y quiero decirte algo. Al leer yo el capítulo 4 de la carta a los Efesios, no revisé un versículo en orden y decía, aquí están, en estos 3 versículos está. No, está en todo el capítulo. Es que tuve que revisar y decir, a ver, en los primeros 5 versículos está esto, y luego en los del medio está esto, y luego al final del pasaje del capítulo 4 está esto. Y en todo el capítulo 4 el apóstol Pablo habla de cosas que nosotros necesitamos adoptar. Como el tercer punto, exactamente me pasó lo mismo con el tercer punto. ¿Qué adoptar según Pablo? ¿Qué adoptar? Y tiene que ver con enseñanzas que también hemos transmitido en esta semana, como decía Jorge ahorita hace un momento, ¿no? ¿Qué adoptar? Y dice Pablo, humildad. Tenemos que adoptar humildad todos nosotros. ¿Y qué es la humildad? La humildad no es andar sucios, la humildad no es andar greñudos, despeinados, no es andar... Eso no es humildad. No nos confundamos, no confundamos descuido con humildad. La humildad es tener la capacidad de aceptación de las realidades, ¿sí? Si hay algo en lo que yo me estoy equivocando y alguien me lo hace ver, entender que es cierto, si es que eso es verdad. Que luego a veces nos acorazamos y simple y sencillamente no lo aceptamos. O sea, la humildad es algo tan simple como aceptar, ¿sí? Tener la capacidad de aceptación de las realidades, así de simple. ¿Qué adoptar? Dice Pablo. Fíjate bien, ¿qué adoptar? Mansedumbre. Solo lo voy a mencionar. ¿Qué adoptar? Dice Pablo. Y Pablo dice tolerancia. Tolerancia. ¿Qué adoptar? La capacidad de soportar a los demás. Nosotros entendemos por soportar, presten atención, porque no quiero que se confundan. A veces cuando alguien lee la idea de soportar, nosotros pensamos que la idea de soportar es el hecho de, ay, es que alguien me cae mal, ay, no lo quiero ni ver, pero bueno, pues dice la Biblia que debo de soportarlo, pues ni modo, así de lado. Eso no es soportar. Esa es la idea que nosotros tenemos de soportar. Pero la idea de soportar tiene que ver con ver qué necesidad tiene mi hermano de al lado, ¿verdad? Y yo echarme a cuestas hasta cierto punto la necesidad que él tiene. Eso es soportar, ¿sí? Piensa en lo que tú quieras, en lo que sea, pastor, sí, en lo que sea. ¿Puedes? Hazlo. Eso es soportar.
Un soporte es eso, ¿sí? Un soporte es algo que está abajo, ¿verdad? Para detener, para aguantar ahí. Eso es soportar. Eso es soportar, eso. Y no tiene necesariamente que ver con la idea de, ay, es que estoy disgusto. No tiene que ver con eso. Entonces Pablo dice, ¿qué tienes que adoptar? La capacidad de soportar a los demás. ¿Qué tienes que adoptar? Acuérdate que Pablo está hablando aquí de la edificación del cuerpo de Cristo, de el ejercicio del ministerio quíntuple. ¿Qué tienes que soportar? Perdón, ¿qué tienes que adoptar? Adopta una actitud que guarde la unidad. Yo quiero pensar, hermanos, a lo mejor solo yo lo veo, ¿verdad? Desde mi perspectiva. Yo quiero pensar que el Señor llega con su palabra en el momento. Y ya nosotros aquí platicaremos luego para aclarar de qué estoy hablando. Pero yo creo que el Señor llega con su palabra en el momento que se necesita. Y yo me gozo por eso. Porque cuando eso ocurre, entonces yo digo, bueno, gracias Señor, porque todavía estás, ¿verdad? Todavía estás actuando. Y entonces Pablo dice que nosotros debemos de adoptar, ¿sí?, una actitud que busque guardar la unidad. En esa expresión donde Pablo habla de la unidad, él termina diciendo en amor. Claro, porque si nosotros no somos capaces de amarnos, entonces eso no va a ser posible. ¿Qué adoptar? Dice Pablo. Debes de adoptar, fíjate bien, ¿qué adoptar? Debes de buscar seguir la verdad. Sigue la verdad, dice Pablo. ¿Qué debes de adoptar? Escucha esto, es que es maravilloso. Así lo dice literalmente, por lo menos en mi versión, la que yo usé. Busca crecer, dice Pablo. Busca crecer. Crecer. Dice, no seamos como niños que queremos solo leche, ¿verdad? Sino que busquemos, así dice, busca crecer. ¿Qué otra cosa hay que adoptar? La renovación en el espíritu de tu entendimiento. O sea, ya lo decía Jorge, ¿no? Lo que se mueve en tu mente, lo que se mueve en tu interior. A lo mejor hay que darle una expurgada y eventualmente una sacudida, ¿sí?, para que todo aquello que no es provechoso pueda ser desechado. ¿Qué adoptar? Ahí va. ¿Qué adoptar? Sean benignos, dice Pablo. Benignos. Voy a repetir esto para que se entienda. ¿Qué es? ¿Qué es la benignidad? La benignidad es uno de los elementos del fruto del Espíritu, capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La benignidad y la bondad no son lo mismo. Esto yo lo he explicado algunas veces. Y el ejemplo es muy sencillo. Yo les he dicho otras veces. Voy a poner el ejemplo de los medicamentos. Los medicamentos son buenos, ¿sí?, pero no todos son benignos. Porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser benigno. Lo que es bueno es aquello que te produce un resultado positivo. En este caso, una persona que tiene un dolor de cabeza o que tiene malestar estomacal, por ejemplo, puede tomarse algo para el dolor de cabeza, para el malestar estomacal, y si eso es repetitivo, y si no, eventualmente algunos medicamentos de forma inmediata también traen alguna reacción secundaria. Entonces, te va a quitar el dolor de cabeza, te va a quitar el malestar estomacal, pero probablemente te vaya a generar algún otro tipo de problema. El acto de generar otro tipo de problema se llama falta de benignidad. ¿Sí? Benignidad significa, pon atención, así, quédense con esta idea. Benignidad significa no hacer daño. ¿Sí? No hacer daño. Un medicamento es bueno porque te produce un efecto positivo quitándote un malestar, pero puede generarte otro problema, o sea que te puede hacer daño. Es bueno, pero no benigno. Hay hombres o mujeres que luego van, lo he dicho otras veces, con el médico
Hay personas a las que le revisan un tumor y después cuando van por el resultado, ellos están esperando que le digan, ese tumor es benigno. ¿Qué significa eso? No hace daño. Lo puedes traer ahí y no pasa nada. No hace daño. Pero maligno, eso significa que hace daño. Así de simple. Y Pablo dice que lo que debemos adoptarnos, si están aquí, hermanos, lo que debemos adoptar nosotros es buscar ser benignos, no hacer daño. Ay, voy a hacer un comentario, no tiene importancia. Espérate, ¿hace daño? No lo hagas. Ay, voy a tomar esta decisión y voy a hacer esto. Al cabo, espérame, ¿hace daño? No lo hagas. Ay, bueno, ¿qué hace daño? ¿No? ¿Qué hace daño? Lo que nos hace daño no nos lo comemos. No nos comemos los que comen carne no se comen un pedazo de carne echado a perder, que un pollo que descongelaron hace 3 días y después de 3 días lo guisan para comérselo. No lo hacen, se van a intoxicar, se van a morir. No nos comemos algo que está echado a perder. Entonces, no escuchemos algo que nos hace daño. ¿Por qué no somos capaces de comernos algo que nos hace daño? No nos lo comemos, pero sí oímos cosas que nos hacen daño. Vemos cosas que nos hacen daño. Ya estoy hablando de tecnología. Y abunda. Seamos inteligentes, realmente usemos la inteligencia en ese sentido, la inteligencia apropiada para eso. ¿Qué debemos adoptar? Dice Pablo, sean misericordiosos. Es lo que el Señor Jesús enseñó. Y es que Pablo iba en la línea, en la línea de miren, es así: Pablo, Jesús, Gamaliel, Gilel, así, para acabar pronto. Esa es la línea de enseñanza. Ahora, ¿qué más? Y termino este punto. ¿Qué más adoptar? Dice Pablo. Adopta, sé perdonador, perdona, regala, sé abundante, sé perdonador. Grábate esto. Toda la persona que eventualmente, por lo que sea que haga o diga o como viva, te ha hecho daño, ya está pagando el precio. Porque muchas veces no es capaz de recibir el perdón y la gracia del cielo. Quien así vive no es capaz de recibir el perdón y la gracia del cielo. Ya está pagando el precio. Porque aunque el Señor, y esa es la otra parte que quiero mencionar, aunque el Señor ya le perdonó, muchas veces no son capaces de recibir esa gracia. Y la otra es, ¿y si el Señor ya les perdonó? No voy a decirlo como quisiera, simplemente voy a decir, pues con más razón tú, con más razón yo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, adopta eso, sé perdonador. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 4. Ahora bien, ¿por qué mencioné primero que adoptar? Lo mencioné porque dije que las cosas que hacen daño no se sacan, se sustituyen. Entonces, vamos a poner primero eso para que luego podamos nosotros entender, y es el tercer punto, ¿qué abandonar? ¿Qué abandonar? Y dice Pablo, lo que debes abandonar es, deja de ser niño. Es lo que dice Pablo. Y luego dice Pablo, yo no sé que no sepa Pablo, Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero dice Pablo, deja de ser inconstante. Si hay algo que en algún momento has iniciado, ahorita Jorge decía algo de eso, ¿verdad? Si dejaste de ensayar o de aprender un instrumento, reinícialo. Si dejaste de leer un libro, reinícialo. Si dejaste de aprender a hacer un platillo, pues empieza, hombre, otra vez. O sea, termina lo que empezaste. Y Pablo dice, deja de ser inconstante. Deja de ser inconstante.
Dice Pablo, hablando de qué abandonar, dice Pablo, deja de andar en asuntos banales. ¿Qué son los asuntos banales? Los que son intrascendentes. Lo que no te produce a ti crecimiento, lo que no te permite llegar más lejos, lo que no te permite ser un mejor tú, lo que no te genera responsabilidad, todo lo que no te genera compromiso. O sea, todo lo que no ayuda en ese sentido tiene que ver con asuntos que son banales. ¿Qué dice Pablo hablando de las cosas que hay que abandonar? Deja la mentira. Luego a veces nosotros decimos, ¿verdad?, que los hermanos los cristianos no decimos mentiras. Bueno, pues dice Pablo, deja la mentira. ¿Sí oyen esto? Los hermanos de Éfeso eran los que les llegó la carta de Éfeso eran hermanos. Y eran los mejorcitos. Y a ellos les está diciendo, ya no anden de mentirosos. Imagínense cómo andarían los demás de las otras cartas. No, a los Gálatas les va como en feria. ¿Sabes? Si se muerden, ¿eh? Procuren no se acaben, dejen algo, que una huella ahí que diga que ahí estuvieron. O sea, pero a ellos, a carta a los Efesios les dice, dejen la mentira. Es que cuando Pablo habla, por ejemplo, aquí en la carta a los Efesios del ministerio quíntuple, ¿saben por qué está hablando de ese ministerio? De esos ministerios. Porque los 5 estaban presentes en Éfeso. Se daban ahí. O sea, ahí había pastores, había maestros, ¿sí? Había evangelistas, había profetas, había todo. Y apóstoles. Entonces, deja la mentira. Les dice a los Efesios que abandonar. No peques. Así les dice. Abandonen el pecado. Y luego les dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No sean tan corajudos y tan enojones. Enójense poquito. Luego después les dice que nada. ¿Sí? ¿Qué abandonar? Les dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué abandonar? Fíjense lo que les dice. No hurten. No roben. No roben, dijo Jorge, y no estamos hablando de diezmos, ¿verdad? Pero Pablo les dice, no roben. Y al pueblo de Dios que les habla Malaquías, le dice, y ustedes dijeron, ¿y en qué te hemos robado? Pues Pablo dice, no roben. Ya nada más hablamos de esto, y yo estoy seguro que varios de mis hermanos santos ahí, de los que nos ven, voltean, oye, y hacen un comentario entre familia. Le bajan, le ponen pausa. Amén. No hurten. No digan palabras corrompidas, dice. No contristes al espíritu, o no contristéis al espíritu. ¿Qué abandonar? ¿Sí oyen, hermanos? A alguien le tiene que hablar el Señor, ¿eh? ¿Qué abandonar? Le dice Pablo, deja la amargura. ¿Ustedes conocen algún amargoso? Deja la amargura. Dice Pablo, deja el enojo. Dice Pablo, deja la ira. ¿Se están oyendo, hermanos? Y luego la pregunta es, ¿y ahí en casa, por lo que sigue, y ahí en casa, aparte de amargura, enojo, ira, a veces ya estando mirando esto en familia, así como que ya nos tenemos más confiancilla y ya pensamos, ¿quién es el más corajudo en la casa, no? ¿Quién es el más enojón? Y luego dice Pablo, deja la gritería. ¿Quién es el que más grita en casa? Deja la gritería. Deja las maldiciones. Y luego dice Pablo, fíjense, deja la malicia. Eso es lo que se abandona, dice Pablo. ¿De qué estamos hablando? El tema del que estamos hablando es hombres nuevos. Y dice Pablo entonces, ¿sí? Dice Pablo
en este pasaje que acabamos de leer, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate o renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué estamos hablando? Y aquí es donde yo quiero detenerme y ampliar la idea. Voy a concluir con esto. ¿Qué propósito tendrá para nosotros convertirnos en hombres nuevos? Y la pregunta es, ¿y cada cuándo debe de ocurrir eso? Ya hablamos nosotros en sesiones pasadas con respecto de que el renacer en nosotros se va dando con cada experiencia que nosotros estamos teniendo. Espero que recuerden el significado de experiencia, un acontecimiento cargado de referencias que hacen significativo el evento que nosotros estamos pasando. Esa es una experiencia. Voy a repetirlo. Una experiencia es el acontecimiento que está cargado de una enorme cantidad de referencias, ¿sí?, en la vida, que hacen significativo el evento que nosotros estamos atravesando. Esa es una experiencia. Si nosotros no tenemos conciencia de todos los eventos que traemos como referencia, entonces el evento que vivamos en algún momento de nuestra vida no se llega a convertir en una experiencia como tal. Entonces, cada experiencia genera en nosotros a lo mejor la oportunidad de renacer, porque implica, acuérdense, implica aprendizaje, sorpresa, descubrimiento. Nos mete a nosotros en ese proceso como personas, como seres humanos. Pero cuando nosotros hablamos en este caso entonces de hombres nuevos, de acuerdo con el pasaje que nosotros estamos leyendo aquí, de acuerdo con lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de el ejercicio del ministerio quíntuple, donde hay apóstoles, donde hay profetas, evangelistas, pastores, maestros, donde Pablo nos invita a adoptar una serie de actitudes, una serie de matices de vida, llamémosle mejor, y nos invita a abandonar otros que deben de darse como consecuencia. Voy a insistir en eso. Lo que vamos a abandonar debe darse como consecuencia de lo que nosotros vamos a adoptar. Si no lo hacemos así, no vamos a poder dejarlo. Otra vez, entiéndanlo bien. ¿Hay algo que no has podido dejar en tu vida? Es muy sencillo, es que no has encontrado con qué sustituirlo. Cuando encuentres con qué sustituirlo y empieces a practicar eso, entonces simple y sencillamente lo que quieres dejar se va a ir solo y ni cuenta te vas a dar cómo. Y entonces, todo lo que estamos diciendo nos invita a nosotros a pensar en el significado real de ser hombres nuevos. ¿Qué es ser hombres nuevos? ¿Para qué sirve ser hombres nuevos? ¿Hacia dónde nos lleva a nosotros el hecho de convertirnos en hombres nuevos? Y repito, cuando hablo de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, personas nuevas. ¿Hacia dónde nos lleva a nosotros el poder ser hombres nuevos, personas o mujeres nuevas, personas nuevas? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué pretende con eso? Por eso Pablo habla de perfeccionarse, de edificar el cuerpo de Cristo. Miren, presten atención. Está hablando de retos y desafíos que están más allá del momento que eventualmente se está viviendo. Otra vez, ¿hacia dónde nos lleva a nosotros la idea de entender lo importante que es convertirnos en hombres nuevos? Escuchen esto. Todos nosotros los seres humanos nos movemos en ciclos. El gran problema que nosotros los seres humanos tenemos es que muchas ocasiones no tenemos la capacidad, la capacidad de descubrir en qué momento se está abriendo un ciclo para nuestras vidas. Escuchen eso, Y dos, no tenemos la capacidad de descubrir en qué momento se está cerrando un ciclo. Para entender que en el momento en el que se está cerrando un ciclo, automáticamente, una vez que se está cerrando uno, se está abriendo otro. Y cuando nosotros no alcanzamos a entender esa parte, entonces tampoco somos capaces
de dar el salto cualitativo que se necesita para poder entrar en el ciclo que se está abriendo, en el ciclo nuevo que están haciendo. Si no entendemos esta parte, no entendemos todo lo demás y no vamos a entender de qué estamos hablando acá. Pero si hoy nosotros entendemos que nos movemos en ciclos que se abren y que se cierran, que se abren y que se cierran, que se abren y que se cierran, y la vida de nosotros los seres humanos está compuesta de eso, si entendemos eso, entonces vamos a entender lo que sigue. Voy a ejemplificarlo otra vez. Ciclos. Las personas nacemos y tenemos una etapa. El domingo pasado hablábamos un poco de eso también. Tenemos una etapa que se conoce como la etapa de la niñez. Es un ciclo. Fíjense bien, es un ciclo. Después de que se termina la etapa de la niñez, viene un ciclo que se conoce como la etapa de la adolescencia. Después de que se termina el ciclo de la etapa de la adolescencia, viene un ciclo que se conoce como el ciclo de la juventud, o la etapa de la juventud. Después de ser joven, eventualmente esa persona se convierte en un adulto. Después de ser un adulto, esa persona probablemente pase a ser adulto mayor. Y hay otra etapa más, ¿verdad? Después de ser adulto mayor. Son ciclos. Les pregunto, ¿qué ocurriría? Ahí va. Si es, bueno, antes de ir con la pregunta, si es los diferentes ciclos o etapas que nosotros vivimos, está primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado. Son ciclos, son etapas. La vida de los seres humanos no funciona de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre esto que estoy mencionando y todos los demás ciclos que en la vida se dan? Que todos los demás ciclos nosotros no los tenemos identificados. De pronto, una persona, voy con otro ejemplo de ciclos o etapas. De pronto una persona es empleado en una empresa y se inquieta y dice, ya no quiero ser empleado, siento que estoy hecho para algo más. Y dice, voy a abandonar el trabajo de empleado, y abandona la empresa y se retira. Y a partir de que se retira, entonces empieza un ciclo y se convierte, en un emprendedor. Y luego, después de ser un emprendedor, el siguiente ciclo, la siguiente etapa es que es un autoempleado. Y luego la siguiente etapa, el siguiente ciclo es que después de ser un autoempleado, se puede convertir eventualmente en un hombre de negocios. Cada una de esas tiene características distintas. Y luego, después de que se convierte en un hombre de negocios, se puede llegar a convertir eventualmente en un empresario. Probablemente llegue un momento en el que después de ser un empresario, se convierta solo en un inversionista. Y siguen siendo ciclos y siguen siendo etapas. Fíjense bien a lo que voy. Y puedo seguir con ejemplos diferentes de esa naturaleza. ¿Qué ocurriría con un muchacho, un hombre o una mujer que pasa su ciclo de primaria, su ciclo de secundaria, de preparatoria, de universidad? Fíjense bien, pero en la etapa de universitario quiere utilizar las herramientas que tiene solo de primaria. Y todo lo que le enseñaron en preparatoria, de cálculo, ¿verdad? Y demás, hablando de matemáticas, no las utiliza porque nunca la aprendió y se quedó solo con las herramientas de primaria. Es más, con las herramientas de jardín de niños. ¿Qué va a ocurrir con eso en la universidad? ¿Qué pasaría si nosotros como seres humanos, que al final del día esas etapas siguen vigentes en nosotros y eventualmente brincan, qué pasaría si nosotros, los que somos adultos y estamos aquí escuchando, de pronto todo lo que nosotros hiciéramos y decidiéramos, escuchen esto, y decidiéramos hacer, todo lo decidiéramos y lo hiciéramos con la forma de pensamiento de un niño de 10 años? Si las decisiones las tomáramos con las herramientas que tiene para decidir un niño de 10 años. Si todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos como lo hace un niño de 10 años. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿De qué nos servirían esas herramientas en este momento a nosotros? ¿De qué nos servirían? Cuando la etapa en la que nosotros nos encontramos, lo que requiere es otro tipo de herramientas. Fíjense bien a lo que voy.
hombres nuevos. Hombres nuevos. Cuando una persona, psicológicamente hablando, se queda con muchas de las actitudes de etapas pasadas, se dice, entre otras cosas, que esa persona tiene un problema de fijaciones. Tiene muchas fijaciones. Se quedó atorado en el pasado. Y las herramientas del pasado no le van a servir. Y dice Pablo, renuévate en el espíritu de tu entendimiento. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer que va caminando tiene que entender que las herramientas que ayer le sirvieron, eventualmente hoy no le van a servir. Hace un momento Jorge decía, hay hombres y mujeres que de pronto se han alejado de Dios y piensan que todo lo que tienen que hacer en su vida lo pueden hacer con sus propias fuerzas. Es que esos hombres y esas mujeres no se han dado cuenta que para lo que Dios tiene en mente hacer con sus vidas, las herramientas con las que ellos cuentan no les pueden servir. Pero es que no han descubierto qué ciclo se abrió en sus vidas, hacia dónde el Señor les quiere llevar y hacia dónde les está dirigiendo. Y si nosotros no abrimos los ojos, los oídos para descubrir dónde estamos parados en este momento, no vamos a poder entender de qué herramientas tenemos nosotros que echar mano para poder llegar, si es que queremos llegar a algún lado. Y entonces, cuando la palabra de Dios nos invita a nosotros, espero estarme explicando y aclararlo más. Cuando la palabra de Dios nos invita a nosotros a que nos deshagamos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre, otra vez retoman significado las palabras de Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado el viejo hombre. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, el nuevo hombre, aquel se murió. Este es nuevo. Voy a ilustrar esto con lo que viene para poder tratar de explicar mejor lo que quiero. Hay una película, le decía yo a mi esposa, fíjate qué interesante. Véanla. Aparte que está entretenida, si le prestan atención tiene un mensaje si lo quieren entender. Hay una película que se llama, parece que se llama El Rey Arturo y la leyenda de la espada, algo así. No es vieja, es una película que salió no hace mucho tiempo. Está interesante, entretenida, aparte enseña. Resulta que la espada es una especie de espada mágica. Pero esa espada tiene una misión. Y es acabar precisamente con el terror que se está imponiendo en el imperio. Pero es una espada que está destinada para un hombre. Por eso cuando Jorge hablaba de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, yo le contestaba y le decía, nos resistimos, porque esa es la realidad, nos resistimos. Y resulta que en la historia surge el hijo del rey, en este caso es Arturo, el rey Arturo, y cuando encuentra la espada, él tiene que tomar la espada con los dos puños para que la espada surta en él un efecto extraordinario y lo convierta, voy a ponerlo así, es película, en una especie de superhéroe. Pero ¿sabes qué pasa con él? ¿Sabes qué ocurre con él? Que cuando él toma la espada, él puede ver todo su pasado, pero también puede ver todo su futuro. Y cuando él mira su pasado y mira su futuro, ya Jorge lo dijo, le aterroriza. Y lo que ocurre es que termina derribándolo, lo deja inconsciente. Ese efecto lo deja inconsciente. Y no lo puede entender. Y entonces hay un mago, una maga que tiene que trabajar con él, y al líder que trabaja con él le dice, tenemos que llevarlo a una tierra extraña, un lugar extraordinario. El líder le dice, pero es que lo quieres matar, porque ahí donde lo vas a llevar, lo que va a pasar es que se va a morir. Y no quiero matar al rey antes de coronarlo, es el rey. Y la maga le dice, tenemos que llevarlo. Fíjate lo que le dice la maga, fíjate lo que le dice. Tenemos que matar a su viejo hombre. Tenemos que desgastarlo. ¿Sí oíste eso? Tenemos que matar a su viejo hombre, tenemos que desgastarlo. Cuando tú oyes eso, dices, ayuno y oración. Tienes que desgastarlo. Pero ¿sabes qué era él? En el lugar donde él vivía, creció en un burdel, porque él era el hijo del rey, ahí llegó bebé, creció en un burdel,
creció con sus experiencias de maltrato, de golpes, y fue abriéndose paso y fue despertando y fue adquiriendo habilidades. Se convirtió en el líder de la banda de esa ciudad, en el hombre más importante. Hizo ahorros, tenía tesoros escondidos donde desarrolló habilidades. Quiero que me entienda, desarrolló habilidades. Aprendió a pelear, aprendió a liderar, aprendió a ahorrar, aprendió a hacer negocio, aprendió a tratar con la gente, desarrolló habilidades. Y cuando llega la espada a sus manos, una espada que le quiere catapultar a otro nivel, a poner en otra dimensión, lo quiere poner en otra dimensión, ¿sabes cuál es el problema con él? Que voltea a ver su pasado y voltea a ver su futuro y lo que viene y lo aterroriza, no puede con él. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Lo que está ocurriendo es que al final del día él está pensando que que lo que tiene para él es suficiente. 2, que las habilidades y los atributos que él tiene, con eso son suficientes y con eso le alcanza para lo que necesite. Y no se termina de dar cuenta que lo que está por enfrentar adelante, espero me estén escuchando, es mucho, pero por mucho más grande que lo que él ha hecho y que lo que él ha vivido. Y para poder enfrentar lo que viene, cosas mucho más grandes, mucho más valiosas, un futuro mucho más brillante, mucho más prometedor. Escucha, para poder llegar allá, él necesita matar al viejo hombre con las habilidades que él había aprendido, porque todo lo que él había aprendido allá no le iba a servir para lo que seguía. Él necesitaba otras cosas para lo que seguía. Cuando nosotros entendemos esta parte, pongan atención por favor, porque voy a insistir. A veces nosotros nos quedamos cómodos con lo que tenemos, cómodos con lo que somos. Estoy hablando de todo, estoy hablando como personas, estoy hablando como familia, estoy hablando como empleados, como dueños de negocio. Nos quedamos cómodos y no nos damos cuenta nosotros que según la palabra de Dios hay cosas mucho más grandes para nosotros. Ya lo decía Jorge, lo que pasó con Abraham. Y a veces nosotros no lo vemos. Las herramientas de Abraham y de Sara no eran suficientes. ¿Cuáles eran las herramientas? Literalmente estoy hablando, ¿Cuáles eran las herramientas? Su humanidad, el sexo, eran insuficientes para poder ver una realidad como esta que el Señor tenía en mente. Esas herramientas tuvieron que abandonarlas, y aunque se hizo uso de ellas, es como un niño de primaria aprendió a sumar 2 más 2, ¿verdad que sí? 3 más 1, 4 más 2. Eso no se olvida tampoco en la universidad, ni en el doctorado, ni en el postdoctorado, ni en nunca. Pues son herramientas básicas y siguen funcionando, pero tenemos que echar mano de las que realmente importan. Abraham y Sara, había una herramienta de la que no estaban echando mano: fe, que implica obediencia. Y cuando aprendieron a echar mano, ¿sabes qué ocurrió? Y de pronto el Señor me dio así un chispazo. Fíjate lo que Dios nos da, pon atención a esto, fíjate lo que Dios hace con nosotros. El Señor ha puesto en nosotros capacidad divina. Nos ha dado la capacidad de hacer posibles las cosas imposibles. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? ¿De quién depende creer? De mí y de ti. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Un hombre incrédulo de pronto se decide convertirse en un hombre creyente. Está convirtiéndose en un hombre o en una mujer que tiene la capacidad y echa a andar la facultad de convertir las cosas imposibles, porque para el que no cree todo es imposible, pero para el que cree todo es posible. Y Dios ha puesto en nosotros la capacidad de convertir las cosas imposibles en posibles. Pero tenemos que aprender a salir de la comodidad, matar al viejo hombre y entender que hay herramientas del pasado que no nos sirven, y que si queremos llegar a otro nivel en cualquier área de nuestras vidas, tenemos que ir por herramientas nuevas. Tenemos que renunciar a ese viejo hombre que tiene muchos vicios en todos los sentidos. No sé si me estoy entendiendo, en todos los sentidos. Y no sirve, ese viejo hombre no sirve. Pastor, ¿pero de qué vicios habla? ¿Eres un mal administrador con el dinero? ¿Cómo quieres que un negocio prospere si no sabes administrar el dinero? Ay, ¿pero qué otros vicios, pastor? ¿No te gusta leer?
¿Cómo quieres mejorar si finalmente no agarras un libro para leer? Esos son vicios. Esos son vicios. Tus formas de pensamiento autolimitantes. Ay, es que el dinero es malo. Los ricos son perversos, son corruptos, por eso tienen. Esas formas de pensamiento son vicios mentales que tenemos que abandonar. Y le puedo seguir con la lista. Ese es el viejo hombre que está viciado con sus deseos engañosos. No, nosotros pensamos que la Biblia solamente se refiere a deseos engañosos. ¿Qué? Comer, beber, dormir, sexo. Pues no, pues eso es natural en nosotros. No, todo lo que realmente nos hace daño es lo que escapa de nuestro control. Todo lo que no sabemos qué hacer con ello. Y el Señor quiere que nosotros nos vistamos. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios. ¡Ay, por Dios! Creado según Dios. Pablo nos está llevando a pensar en lo que Dios proyectó cuando nos estaba haciendo, cuando nos estaba diseñando. Y estaba diseñando hombres y mujeres exitosos, hombres y mujeres bendecidos, hombres y mujeres prosperados, hombres y mujeres sanos en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en su mente, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres brillantes, hombres y mujeres espectaculares. Eso estaba diseñando el Señor. Y Pablo dice que eso es lo que el Señor tenía en mente, creado según Él. Y estamos tan aferrados, ¿verdad? Ya lo decía Jorge, por eso siempre digo que me introducen. Estamos tan aferrados, acumulando y acumulando. Acumulamos pensamientos necios, limitantes, malas costumbres, malos hábitos, pereza mental y física. Lo acumulamos. Y luego andamos acumulando los poquitos centavos y pesos que nos llegan, porque es que todo lo que tenemos acumulado que no sirve es lo único que nos permite tener. Si nos deshiciéramos de eso, llegaría tanto que no lo tendríamos allá amontonadillo, porque lo estaremos invirtiendo en otras cosas y haciendo negocios mucho más grandes. Amén. Pero ¿cuál es la base entonces? ¿Cuál es la base? Adopta humildad, mansedumbre, tolerancia, soporta a los demás, guarda la unidad, sigue la verdad, crece, renuévate en el espíritu de tu mente, de tu entendimiento, sé benigno, sé misericordioso, sé perdonador. Eso va a permitir que dejes de ser niño inconstante, que vas a abandonar lo banal, vas a dejar la mentira, vas a dejar de pecar, vas a dejar de ser enojón, vas a dejar de darle lugar al diablo, vas a dejar de robar. Vas a dejar de decir palabras corrompidas. Vas a dejar de contristar al espíritu, de ser un amargoso, una amargosa. Vas a dejar de ser enojón, de ser una persona airada, de ser gritón, de ser malicioso. O sea, esa es la base. Y ese viejo hombre se va. Llega uno nuevo. Empieza a tocar a tu puerta. Lo empiezas a abrazar. Y se mira otra cosa. Todos están serios, también allá. Aquí están muy serios, no sé por qué. Pero, amén. Vamos, hombre. Ahorita que Jorge decía, y voy a cerrar aquí, cuando dice que le dice a Abraham, sal. Entre otras cosas, lo que el Señor me demostraba era que tuvo que sacar a Abraham, tuvo que sacarlo de sí mismo. Y cierro aquí. Eso se llama tener perspectiva de sí mismo. Darnos la capacidad de salir de nosotros y vernos desde fuera. A ver cómo estamos para tomar conciencia. Y entonces entender que necesitamos dejar que Dios trabaje. ¿Qué les parece si oramos al Señor? A Jesús quien puso en la tierra con su sangre el